Bueno, buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Decidí, jóvenes, volver a explicar realmente un poquito sobre esta parte de filosofía porque por las tareas y las inquietudes de ustedes me doy cuenta pues que todavía hay algunos aspectos que no se entienden muy bien. Y es lógico, ¿verdad? Filosofía es una clase nueva para todos ustedes y es una clase, jóvenes, que el objetivo fundamental de filosofía es ayudar a crear las herramientas del pensamiento lógico, la razón, ¿verdad? Que ustedes aprendan a ser críticos. Esa herramienta de razonar, de hecho, la última tarea de este parcial va a ser sobre las teorías de la razón. Y pues por eso se contempla la asignatura en su malla curricular, para que ustedes agilicen esa forma de pensamiento, ¿verdad? Ese razonamiento que todos realmente debemos tener en el momento, pues, de conocer nuestra realidad. Voy a auxiliarme siempre con el material que tenemos y por eso, pues me imagino que muchos están con su celular, va a ser un poquito difícil que lo puedan estar viendo. Por eso se lo voy a compartir de nuevo, aunque ustedes ya lo tienen ahí, ¿verdad? Para que podamos pues visualizarlo mejor, ¿verdad? En este momentito se lo voy a compartir y vamos a repasar un poquito y nos vamos a ir hasta el inicio, ¿verdad? De la filosofía. Como ya hemos visto en clases anteriores y en el material, la filosofía surgió en Grecia y más específicamente en Mileto. Ya señalamos y no la voy a repetir, ¿verdad? Pero hay razones específicas por las cuales se dio en Grecia, específicamente en Mileto, pues no es porque fueran las personas más especiales los griegos, ¿verdad? Sino había circunstancias muy particulares. Lo que sí voy a enfatizar es la razón por la cual en algún momento, pues los griegos llegaron a este punto de la filosofía. El hombre, jóvenes, nunca puede estar, ¿qué les digo? Nunca puede estar en incertidumbre. Los seres humanos siempre necesitamos, y escuchen bien esta frase, saber a qué atenerse, ¿verdad? Esto siempre ha sido así y es con ustedes también. Me imagino yo que cuando ustedes supieron a qué grupo iban, pues quizás de las primeras cosas que ustedes quisieron saber es qué profesores me van a dar clase. ¿Por qué? Bueno, para saber a qué atenerse, ¿verdad? Precisamente para eso. Así es que en el transcurso de la clase, si ustedes tienen una pregunta, una inquietud, por favor, háganla. Es bienvenida, es correcto que pregunten, porque acuérdense lo que dice el dicho, ¿verdad? No hay preguntas tontas, solo hay tontos que no preguntan. Entonces hay que preguntar, ninguna pregunta es tonta, ¿verdad? Y especialmente en este tema que vamos a abordar ahorita. Les decía que, bueno, no podemos estar en incertidumbre y antes de llegar al conocimiento filosófico y obviamente también antes de llegar al conocimiento científico, los seres humanos explicaban todo lo que les rodea a través de lo que se conoce como mitos. Un mito pues es como un cuento, una historia, pero siempre son aspectos que no corresponden a la realidad. Hoy en día ustedes están bien familiarizados, por ejemplo, con el relato de Thor, ¿verdad? Y su martillo. Esa es pertenece a la mitología nórdica, toda una mitología, ¿verdad? De dónde vivían los dioses y qué era lo que hacían y el contacto que tenían con los seres humanos. Sin embargo, en Grecia, en Roma, surge también la mitología griega. Ahí está, ¿verdad?
de Zeus y en el Olimpo y todo eso, ¿verdad? Y los nórdicos decían que los dioses vivían allá en Asgard. Aquí, en estos pueblos, si ustedes van a ver la cultura maya y todas estas culturas precolombinas también tenían sus mitos. Ahora, ¿cuál es la importancia del mito? El mito le permitía al hombre explicar fenómenos que no podía entender, que no había manera porque no había internet, obviamente, ¿verdad? No había todavía el conocimiento científico. Lo más que había eran estos relatos a través de los cuales se explicaban la realidad. Ahora, eso fue en aquel tiempo. Yo les pregunto a ustedes, ¿creen que todavía nosotros nos guiamos por mitos? ¿Creen que en esta era de la tecnología, verdad, del internet y de todos estos avances, todavía hay mitos o ya no? Sí, profe, sí, todavía los hay. Sí hay, profe, todavía. Gracias por sus respuestas. Tienen toda la razón. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿cuál es su signo zodiacal? ¿Verdad que la mayoría me van a decir cuál es su signo zodiacal? Acuario yo, profe. Ajá, Sagitario. ahí tienen. No me lo sé. Cáncer. ¿Sí? Todos conocen su signo zodiacal. Y en el periódico van a ver ustedes, si lo leen, que cada signo zodiacal les dice cuál es el futuro, ¿verdad? Le dice, bueno, qué puede suceder hoy o qué va a suceder mañana. Hoy es un buen día para que usted haga sus planes para sus vacaciones de Semana Santa. Hoy no es un buen día para hacer negocios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, van a ver ustedes que eso de querer conocer el futuro, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamamos a eso? Le llamamos... Curiosidad, profe. Ajá, sí, la curiosidad, el saber a qué atenernos, ¿verdad? Anticiparnos, pues. Pero a eso se le llama destino. Si usted quiere saber lo que va a pasar mañana, es porque usted cree que ya está escrito lo que va a pasar. Dice, ya le tocaba morir. Pasó un accidente, dice, no, es que ya le llegó su hora. Y cuando a usted le llegó su hora, ni modo, ¿verdad? Murió. ¿Creen ustedes que eso es así? ¿Que es cierto? No, profe. Ajá, Ariana. No. Ok. No, es una consecuencia de casualidades de acción y reacción. Así que me parece como de que no, diría yo. Bueno, cada uno pues va a tener su opinión sobre ese aspecto. Lo que sí es cierto es que hay una gran parte de personas que se guían por el destino. Y fíjense que no depende incluso ni del país ni del estatus económico. No sé si ustedes sabían eso, pero cuando Ronald Reagan, ¿verdad? El que sufrió un balazo, estuvo de presidente, su esposa Nancy Reagan era una mujer tan, pero tan apegada a esas creencias que hasta trajo ella tenía una mujer ahí que le leía, ¿verdad? El futuro y todo, y la trajo a la Casa Blanca. Imagínense que si esta mujer decía que el presidente no debía hacer su viaje a Europa, no lo hacía, ¿verdad? Porque se guiaba por esas cuestiones del destino. ¿Ven ustedes? Y estamos hablando de la potencia más grande en el mundo actualmente. Entonces, muchas personas se guían por este tipo de pensamientos. En aquel tiempo, igual, ¿verdad? Todo lo que sucedía, imagínense que de repente truena o ocurre un fenómeno, hay una peste y no hay ninguna manera de saber a qué se debe, entonces van a recurrir al mito para tratar de entender qué es lo que sucede. Porque cuando uno entiende qué es lo que sucede, uno puede anticiparse. Recuerden lo que dijimos de saber a qué atenerse, ¿verdad? Entonces, eso pasó con ellos. Sin embargo, hubo un momento en que los griegos particularmente dejaron de sentirse satisfechos con las explicaciones míticas sobre el origen de lo que nos rodea y empezaron a indagar cuál debía ser el principio
que le dio origen a todo. A este principio ellos le llamaron arché, o le llamaron arqué, o le llamaron el principio constitutivo de todas las cosas. Y ahí vamos a ver nosotros que Tales de Mileto, que es el primero, ¿verdad? De esos filósofos, dijo que era el agua, el principio constitutivo de todo. Claro, él vio que donde hay agua hay vida. Entonces él dijo, debe ser el agua, ¿verdad? El arché o ese principio. Anaximandro, fíjense que dijo que era una, no dijo exactamente qué sustancia, pero dijo que era algo indeterminado y él le llamó apeirón, ¿verdad? Dijo que era inagotable, homogéneo, ingenerado, imperecedero y le llamó apeirón. Es que Anaximandro dijo, no, fíjese que no puede ser el agua, porque habrá un momento en que el agua se termine y entonces, ¿verdad? De tanto crear y recrear, se va a terminar. Entonces tiene que ser algo indeterminado, inagotable, y le llamó apeirón. Anaxímenes dijo que era el aire, ¿verdad? Y ahí tenemos también a Pitágoras. Pitágoras dijo que era el número, porque a donde veamos, dice, todo tiene una base matemática, todo, ¿verdad? Lo que existe. Entonces dijo él, debe ser el número, ¿verdad? Y ahí vamos a tener, por ejemplo, a Heráclito de Éfeso que decía que era el fuego. ¿Por qué dijo él que era el fuego? Porque es que miren, Heráclito, que es el primer filósofo materialista, pudiéramos decir, dijo que todo en el universo está en constante movimiento, que lo único permanente en las cosas es el cambio. Nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, dijo él, ¿verdad? Porque el agua fluye, cambia y no va a ser ni el mismo momento ni la misma agua. Usted no puede repetir un momento, jóvenes, porque el tiempo solo corre en una dirección. El minuto que pasó, que acaba de pasar, usted no lo puede repetir. Entonces decía él, todo se mueve, todo está en constante cambio. Y el fuego, como el fuego nunca se queda quieto, debe ser el principio constitutivo de todas las cosas. Entonces ahí vamos a ver una serie de filósofos, vaya, por ejemplo, Empédocles, que a mí me sorprende mucho, porque estos pertenecen a la escuela atomista. ¿Por qué me sorprende? Porque fíjense que el microscopio se descubrió hasta allá en la época moderna, pero estos filósofos ya decían que habían partículas infinitamente pequeñas que les llamó átomos y que los átomos constituían toda la materia, todo lo que nos rodea. Imagínense, solo por el hecho de pensar y meditar llegaron a esta conclusión, ¿verdad? Entonces, como Anaxágoras también, entonces sorprende mucho el pensamiento realmente de esta gente, ¿verdad? Y ahí tenemos también a Demócrito, siempre de la escuela atomista. Ok, claro, hay un momento en que se abandona el interés de la naturaleza y se centra en algo en particular que es el hombre. Entonces ya el interés de la filosofía no está en averiguar cuál es el principio constitutivo de las cosas, sino en el hombre particularmente. Y ahí vamos a tener, por ejemplo, los primeros de ellos que fueron los sofistas. Ahí tenemos a Protágoras, a Gorgias, y les cuento que Sócrates también era un sofista, solo que hay algunas diferencias particulares de ellos. Pero de los sofistas, solo quiero destacar 2 aspectos principales, jóvenes. ¿Por qué los quiero destacar? Porque hoy, ahorita, en este momento, mucha gente se guía por la filosofía de estos sofistas y ya me van a entender ustedes de lo que estoy hablando. Fíjense que, por ejemplo, Protágoras de Abdera, decía él, y la filosofía que él pues siguió es el relativismo. ¿A qué se refiere con el relativismo? Miren la frase de él, la famosa frase de él. El hombre es la medida de todas las cosas, decía él, de las que existen porque son y de las que no existen porque no son. Cuando decimos que el hombre es la medida de todas las cosas, ¿qué quiere decir esto? Ustedes han escuchado la expresión
Cada cabeza es un mundo. Ah, dice, déjalo. Si de todas maneras cada cabeza es un mundo. ¿Han escuchado esa expresión? Sí, sí. Ok. No. No. Bueno, pues ahorita la están escuchando. La gente dice en general, cada cabeza es un mundo. ¿Qué quieren decir con eso de que cada cabeza es un mundo? Que Cada cada... quien piensa de Ajá. un montón de maneras, percibe de diferente manera también. Correcto, correcto. Cada quien ve las cosas desde su punto de vista, desde su ángulo. Así es Sí, que profe, quien, perdón, ¿verdad? cada Sí, quien ve las cosas de su punto de vista y sus correcto, creencias. correcto, Ángeles. Cada quien, ¿verdad? Se coloca en su posición y la ve desde ese ángulo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos tienen razón, porque cada quien ve las cosas desde su punto de vista, ¿verdad? Y eso se complementa con la filosofía de Georgias. Georgias le dio origen a lo que es el escepticismo. ¿Y qué es el escepticismo? Bueno, no creo en nada. Yo dudo de todo. ¿Saben por qué? Porque la única manera en que yo no me equivoco es si yo dudo de todo, ¿verdad? Miren lo que dice él. Nada existe. Si algo existiera, no podría conocerlo el hombre. Y si acaso lo conociera, no lo podría dar a conocer a los demás. ¿Por qué decimos esto? Miren, si todo es relativo, entonces quiere decir que yo, Maura, veo las cosas desde mi punto de vista, pero Ángel la ve desde su punto de vista, Dariana la va a ver desde su punto de vista, Ángeles la va a ver también desde su punto de vista, y lo mismo va a pasar con María José. Entonces, ¿cuál punto de vista es el correcto? ¿Cuál? Yo decía, Se demuestra, tipo, con matemática y se puede probar con el método científico, pero incluso puede fallar en este caso a veces. pero aún así es desde su ángulo, desde su punto de vista, ¿verdad? Entonces, por eso, si cada cosa es vista desde su punto de vista, entonces no hay uno que sea real. ¿Quién puede ver las cosas entonces como realmente son? Decían los escépticos como Georgias que nadie. Entonces no podemos conocer la realidad. Nadie puede conocer verdaderamente la realidad porque cada quien la va a ver desde su ángulo. ¿Entienden esto? Y miren, hoy estamos viviendo en una sociedad que se guía por esta filosofía. Vean ustedes los debates que hay sobre el aborto. ¿Es correcto o no es correcto el aborto? ¿Es correcto o no es correcto? No es correcto, profe. Bueno, Ángeles, pero alguien dirá que ese es su punto, ¿verdad? Pero otros dirán, mire, es mi cuerpo y yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, ¿verdad? Sí, profe, porque, por ejemplo, mi punto es en que no tenemos el derecho de elegir sobre la vida de alguien más, ¿verdad? Ajá. De alguien que no sabemos su futuro, lo que puede ser todo, ¿verdad? Y otras personas dirán, pero es que ¿y mi futuro? Por ejemplo, hay niñas jóvenes que de 15 años embarazadas y deciden abortar por Sí. no arruinarse la vida según ellas, pero están dañando una vida. Sí. O piense también, Ángeles, en alguien que fue violada, que contra su voluntad, ¿verdad? Y quedó embarazada. También, profe. Pero yo he visto casos que, aunque los han violado, han preferido tener los niños Sí, que abortarles. Sí, pero a lo que me refiero es que cada quien lo va a ver desde su punto de vista. Ese es el punto, ¿verdad? Y a eso es lo que se le llama relativismo. O piense, por ejemplo, en quienes dicen que no hay ningún problema o no debería haber ningún problema con la conducta homosexual, porque cada quien decide cómo va a vivir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué alguien tendría que decirle que es correcto o que es incorrecto? ¿verdad? Entonces, esto es el relativismo. Y en los países, vaya, por ejemplo, Estados Unidos, que pregona una democracia, ¿verdad? Exaltada, y las libertades que ellos pregonan también, entonces ellos dirán, bueno, cada quien.
Por eso allá la libertad de prensa, la libertad de expresión, ¿verdad? No importa lo que usted diga, está bienvenida, porque todo es relativo, porque todo depende de cada uno. ¿Ve usted? Entonces de ahí, estas son cuestiones que tienen que ver con la ética y la moral. Así decía Sócrates, ¿verdad? Sócrates decía, y él, pobrecito, cayó en lo que es el intelectualismo moral, es decir, que nadie hace malas sabiendas, que si alguien hace algo malo es porque es ignorante, ¿verdad? Entonces, sobre esos términos va a girar la filosofía. ¿Ven ustedes cómo se centra en el hombre? Lo mismo va a ser con Platón. Y Platón, fíjense bien en esto. Todavía la filosofía de Platón tiene influencia el día de hoy. Ay, va a decir usted, ¿cómo cree? Bueno, si yo les pregunto a ustedes cuántos creen en que el alma es inmortal, que cuando morimos hay algo que sobrevive al cuerpo, pues habrá muchos que tienen esta creencia. ¿Y sabe qué? Asómbrese. No es una creencia cristiana. Cuando digo cristiana, quiero decir que no fue Cristo quien enseñó eso, sino que fue Platón. Fue Platón, ¿verdad? Platón fue quien enseñó el concepto de la inmortalidad del alma, y esta la tomó o la retomó en la filosofía medieval con San Agustín y con Santo Tomás de Aquino, que fueron los padres de la iglesia que introdujeron, ¿verdad?, las enseñanzas griegas, la mezclaron con el cristianismo y le dieron origen a lo que se conoció como la filosofía cristiana. Por eso hay muchos. Ajá. De ahí salió la teoría de la vida después de la muerte. Sí, con Platón, por supuesto. Él decía que la unión de cuerpo y alma es accidental, que una vez, dice, fuimos almas que volábamos en un mundo que se llamaba el Topos Uranos, pero que algo hicimos, nuestras alas fueron cortadas y caímos presas de estos cuerpos. Entonces, pero que al caer en estos cuerpos olvidamos la vida que tuvimos allá en el Topos Uranos, que es el mundo de las ideas. Esta es la teoría de las ideas de Platón. Entonces, ¿cuál era el papel del filósofo? Hacer que el ser humano recuerde la vida que tuvo allá y que tenga contacto con las ideas, porque las ideas son eternas. Todo lo que vemos aquí es aparente. Yo les decía la vez pasada en la clase que es ni más ni menos como Matrix. No sé si ustedes ya vieron la última, ¿verdad? Cómo lo desconectan a él. Y es esa relación entre lo que es aparente y lo que es real, un mundo real y un mundo aparente. De ese es el que hablaba Platón, ¿verdad? Y luego tenemos a Aristóteles, que sí seguirá una filosofía un poco más científica. Fue Aristóteles el que nos habla de lo que es el ser real y el ser posible. ¿Recuerdan esto, verdad? Que lo explicamos la vez pasada. Ok, no me voy a detener tanto en esto porque pues es bastante amplio. Lo que sí quiero que entiendan ustedes es cómo abandonamos el concepto o cómo pasamos del mito a la razón. Cómo pasamos de pensar de manera mítica a pensar de manera lógica. Y correcto lo que ustedes me dijeron, todavía hay mitos entre nosotros. Vaya, si yo les pregunto, les voy a poner, porque miren, estamos llenos de mitos. El problema es que no nos damos cuenta de eso, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, se han empachado? ¿Alguno de ustedes ha sufrido de empacho? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí, profe. ¿Y qué doctor le curó el empacho? Mi abuela. Ajá, Mi abuela. sí. Ok. Mi abuela. Sí, ¿y por qué no le llevaron al doctor? Porque a veces los doctores no nos encontraban nada. ¿Verdad? Los doctores no creen. Ahora, habría que preguntar, ¿y por qué no cree el doctor?
¿Por qué no cree en el empacho? ¿Verdad? Porque ahora, son mitos y ellos están enfocados en el ámbito científico. Ay, Samantha, pues sí dio en el clavo usted, pero es bueno preguntarse. Sí, es bueno preguntarse, ¿verdad? Pensemos de manera lógica en este asunto. Pongámosle un poquito de razón a esto. Y yo les pregunto, ¿será que el empacho es territorial? Me refiero a que si usted le pregunta a los ingleses, a los canadienses, a los holandeses, por ejemplo, si se han empachado, le van a ver con una cara más que sorprendida. ¿Qué es el empacho? Para ellos nunca se empachan. Entonces quiere decir que solo nosotros nos empachamos. ¿Y cómo harán ellos entonces cuando supuestamente se empachan? En la mayor porcentaje, si usted investiga en internet, de enfermedades o de muertes por problemas estomacales, no está en esos países, está en nuestros países. Y esto que aquí curamos el empacho, ¿verdad? Ahora, piense también en esto. Un doctor que pasó 8 años, 10 años estudiando, que pueden sacar un corazón y poner un trasplante de corazón, pero no puede curarle el empacho. Fíjese que el año pasado que yo estuve enferma, me hicieron un examen en el que introdujeron en mí una camarita para poder fotografiar todo mi estómago. ¿Cómo cree usted que haciendo esto y no van a poder curar el empacho? Entonces, no es lógico que una persona que no tiene ninguna noción de medicina sí le pueda curar el empacho. O piensa en el ojo, por ejemplo. Hay gente que dice, yo no puedo ver el atol porque lo corto. O yo no puedo ver pollitos chiquitos porque los mato. O si yo le veo al niño ahí bonito, ¿verdad? Entonces se lo voy a ojear. ¿Será, me pregunto yo, que hay algún poder que sale de sus ojos así, como en esas de superhéroes, ¿verdad? Que sale de sus ojos y puede enfermar a alguien. Si usted... Yo opino que son supersticiones. Claro. Es la profesión del placebo. Sí, entonces son mitos. Y hay muchos más mitos. Si yo le contara a usted la cantidad de mitos por los cuales nosotros nos guiamos, ¿verdad? Aquí en Honduras, ¿verdad? Muchos mitos, pero no nos damos cuenta porque le voy a decir algo. El mito tiene un componente sentimental. Si usted le va a decir a su abuela que no cree en el empacho, capaz le da un coscorrón, ¿verdad? ¿Cómo te pones a creer, cipote, que no vas a creer en el empacho? Sí existe, ¿verdad? Y lo van a asegurar y asegurar. Es que yo me curé y voy a tener un montón de casos que me van a decir, no fui al doctor o fui a muchos doctores y no me lo curaron y allá la señora sí me lo curó. Entonces, eso refuerza el mito, porque tiene un componente sentimental, ¿verdad? Es decir, cuando alguien me toca los mitos, me toca mis sentimientos. De eso se trata el mito, ¿verdad? Hay muchos, por ejemplo, que cuando van a hacer examen, me decía un alumno, ¿verdad? No es que tengo que hacerlo con este lápiz, o tengo que sentarme de esta manera, o tengo que hacer esto para que me vaya bien en el examen. Hasta en cosas así, ¿verdad? Tan pequeñas, sí nos guiamos por mitos, ¿verdad? Entonces, hay un momento en que tenemos que dejar el mito, abandonar el mito e irnos al pensamiento lógico, ¿verdad? La última tarea que vamos a tener en este parcial, jóvenes, es sobre eso, sobre las teorías de la razón. Cómo a través de la historia la filosofía ha llevado al hombre a pensar de una manera más racional para que usted utilice su propio razonamiento, ¿verdad? Para llegar a la verdad o para llegar a un conocimiento más científico, más real, ¿verdad? No mítico. Y vamos a ver que a través de la historia se fue dando esa evolución en el pensamiento, ¿verdad? Y tenemos entonces la filosofía medieval, que les cuento, la filosofía medieval no es auténtica filosofía.
Más, como les dije antes, tomaron los filósofos griegos y los introdujeron al cristianismo y le dieron origen a lo que es la filosofía cristiana, ¿verdad? Pero vamos a ir abandonando a través de los cambios que ocurren principalmente en el Renacimiento y vamos a irnos a la filosofía moderna y la contemporánea. Después de Semana Santa, mis queridísimos, vamos a tener una prueba de la filosofía moderna y la filosofía contemporánea. Como las instrucciones que hemos recibido es que ustedes no deben tener asuntos pendientes en Semana Santa, solamente para esta semana tengo una tareita. Ya se la subí a la plataforma y me gustaría que cuando la resuelvan, la suban a la plataforma o se la hagan llegar a la profe Juventina. Yo preferiría que la subieran porque pues la profe Juventina también tiene acceso a la plataforma, ¿verdad? No sé si ya después de Semana Santa ella ya va a estar en condiciones de atenderlos. Vamos a ver cómo está ella, ¿verdad? Y si no, pues por lo menos las tareas y las explicaciones, pues yo se las seguiré dando. Importantísimo es que entiendan ustedes lo que hemos visto hasta aquí en el desarrollo histórico de la filosofía para que puedan entender en el segundo parcial, porque ahí sí ya se trata de ustedes. Ahí sí vamos a analizar propiamente los pensamientos de ustedes, la forma de pensar que ustedes tienen y la forma de pensar que ustedes deberían tener, ¿verdad? Es decir, en el segundo parcial, la filosofía es práctica, ¿verdad? Por eso es importante que ustedes entiendan ahorita estos asuntos que les he mencionado de filosofía. ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿El examen se va a ir a hacer al centro educativo? No, lo vamos a hacer siempre en línea. Incluso si ustedes están en clase, desde ahí, desde la misma clase, vamos a hacer el examen, ¿verdad? Pero siempre lo vamos a hacer en línea, aunque estemos allá en el colegio. En la tarea les decía que tenemos para esta semana es que hice una lista de filósofos, los principales filósofos de todas las épocas, los períodos o las corrientes filosóficas, y ustedes me van a escribir la biografía de ellos. De lo que es la filosofía antigua, ya les subí a la plataforma también un material donde está la biografía de ellos. Faltan las otras épocas. Si ustedes tuvieran problemas para encontrar esa biografía, ustedes avísenme y yo con mucho gusto yo les ayudo, ¿verdad? Pero como les dije, no quiero que lo trabajen en Semana Santa. Si ustedes pueden trabajarlo hoy, trabájenlo y lo suben o lo mandan a la profe Juventina. Y si no, entonces en la semana después de Semana Santa, ustedes se me ponen a trabajar. Me gustaría que en esta Semana Santa sí se dedicaran a pensar, ¿verdad? A meditar en lo que ha sido precisamente la muerte de Jesús. Esta es un acontecimiento que tiene una repercusión a nivel mundial, ¿verdad? Entonces vamos a ver que la figura de Jesús, y así lo dice en la patrística, ¿verdad? La figura de Jesús tendrá una influencia en toda la historia. Ahí les voy a mandar una invitación a un acontecimiento que nosotros celebramos, a ver si ustedes nos quieren acompañar por Zoom o en presencial, ¿verdad? No tiene que ver con la clase y es completamente voluntario. Ha sido un placer, jóvenes, estar con ustedes. Lo siento que no me da más. Profe, una pregunta. Sí. Es que yo llamé a la profe Juventina y ella dijo que iba a revisar las tareas presenciales. Lo que vamos a hacer para la ronda de preguntas, si se termina el tiempo, volvemos a entrar para que ustedes me pregunten lo que quieran. Perdón, Bianca, ¿me dijo que habló con la profe Juventina? Sí, profe. Y ella me dijo de que las tareas las iba a revisar presencial. Ah, ok. Ok, perfecto.